Ha estado oyendo una serie por 2 o 3 domingos acerca de lo que es la naturaleza divina o la naturaleza de Dios en el creyente. Usted me está escuchando. Acomódese, haga todo lo que va a hacer, porque es importantísimo que usted preste atención a lo que Dios va a hablar en esta mañana a su vida. Me regocijo en el Señor el poder verlos a todos. Cuando vengo los domingos vengo feliz, porque uno viene pues cargado de la semana, y aquí usted tiene un tiempo para compartir, sonreír por lo menos, ya que no me pueden ni que abrazar, y estar exacto, y estar unidos con el amor que Dios nos ha dado. El amor, la unidad es un bálsamo. Si usted se queda solo en un desierto, usted va a morir, no sé si de calor o de angustia y tristeza y soledad. Pero cuando usted está con alguien, eso le hace su día, eso le alegra, eso le estimula, eso le da fuerza, y usted se va a su casa contento. Así que estar aquí es un privilegio. La naturaleza de Dios en el creyente. Nosotros vamos a estar viendo 2, 3 domingos hablando de lo que realmente es la naturaleza de Dios. Y está profundo el tema, así que preste mucha atención. Nosotros sabemos que el hombre fue hecho, todo el mundo lo ha oído, a imagen y semejanza de Dios. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos de un conjunto de características y de cualidades que componen ese ser y que lo hacen único. Por ejemplo, la naturaleza humana tiene sus características y sus cualidades que nos hacen y nos califican como humanos. Cuando usted se va a la naturaleza animal, ya cambian las cosas. Los animales no hablan, los animales no piensan, no diseñan, no tienen voluntad, porque el perro mío pretende gobernarnos. Pero no tienen el privilegio que Dios nos ha dado de conocer intelectualmente, tener sabiduría y conocimiento de las cosas. Ellos responden a un instinto. Si se va a los peces del mar, las otras criaturas, las cualidades son más, yo diría, menos. Las que quizás se asemejan un poquito más a los hombres son las de los animales, algunos. Pero todo lo que Dios creó en el mundo tiene su cualidad. Sin embargo, cuando Él hizo al hombre, a usted y a mí, a la raza humana, le puso una cualidad específica. Y la Biblia le llama semejanza o imagen de Dios. Usted fue hecho a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es como nosotros, un hombre de carne y hueso, con ojos, manos como nosotros. ¿Qué significa, amén, que Dios nos hizo a semejanza de Él? Pues la naturaleza de Dios es tan infinita. La Biblia dice, oh profundidad, en Romanos 11:33, dice, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondable, o sea que las personas no pueden ni llegar a sondear o a comprender o a investigar la sabiduría de Dios. Dice, cuán inescrutables son tus caminos, o sea, nadie ha podido conocer enteramente sus obras, esos son los caminos. Por lo tanto, hablar de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, definir la naturaleza de Dios, la cual es infinita, es imposible para nosotros en todo lo que es su naturaleza. Pero Dios ha permitido que este conjunto de cualidades y características que lo definen a Él como Dios, nosotros tengamos el privilegio de comprender lo que es Dios a través de lo revelado mediante Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a la tierra. Y Él empezó a revelar también a los hombres lo que Él era. Por ejemplo, cuando se reveló a Moisés, pero no se reveló a través de un ser humano. O sea, como un ser humano. Dios, en su naturaleza, la palabra dice que Él es espíritu. Dios es un espíritu. ¿Qué es un espíritu? Un espíritu es un ser
sobrenatural incorpóreo, no tiene cuerpo, no tiene sangre y carne, no tiene un cuerpo físico. Por lo tanto, al no tener un cuerpo físico, no está limitado al tiempo ni al espacio. ¿Qué significa eso, pastora? Usted tiene un tiempo definido o limitado. Usted no puede estar ahora mismo a las 11:59 de la mañana en la iglesia y a la misma vez en Miami. Tenemos una limitación de espacio. Usted no puede estar ahora mismo aquí ocupando un espacio en ese asiento y a la misma vez estar en su casa. Entonces, el ser humano es limitado en tiempo y espacio. Sin embargo, Dios, como es un espíritu que no tiene una limitación física como nosotros, un cuerpo, el cual contiene tu espíritu y lo tiene, podríamos decir, condicionado a un límite de tiempo y de espacio. Dios no es así, por cuanto Él es un espíritu, es un ser, podríamos decir, infinito. No tiene en su capacidad humana, usted no lo va a comprender lo que es su naturaleza, a menos que no sea lo que Él hasta ahora dado a conocer, que es un espíritu. Dios dio a conocer que Él era un espíritu. ¿Por qué? Porque un espíritu es invisible, como decía anteriormente, incorpóreo. Cuando Él se le revela a Moisés, Moisés simplemente oyó la voz que le hablaba desde una llama de fuego. Por lo tanto, Dios no tiene como nosotros una forma específica para revelarse al hombre. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Jesús cuando se bautizaba, vino en forma de una ¿qué? De una paloma. Cuando Balaam, un profeta, iba rumbo a maldecir al pueblo de Dios, dice la palabra que el burro donde él estaba montado le habló que por qué lo golpeaba. O sea, Dios puede manifestarse en diferentes formas para acercarse o mostrar al hombre su poder, su naturaleza. Cuando hablamos de conjunto de cualidades y de características, estamos hablando de cosas que lo hacen a él un Dios infinito, un Dios invisible. Y sus características, podríamos decir, son varias, pero hoy vamos a empezar una. Dios es espíritu. Este es lo principal que usted debe de saber. Si hablamos de la naturaleza humana, usted como hombre, usted me da sus características y yo digo, pues ese es un humano. ¿Cuáles son las características como humanos que nos definen a nosotros? Hablamos. Los animales no hablan. Caminamos, nos movemos. Los árboles no se mueven, los seres inanimados no se mueven. Pensamos. Variantemente tenemos diferentes cualidades, podemos crear, podemos definir, tenemos autoridad, tenemos voluntad, tenemos pensamientos. Y eso es lo que nos hace a nosotros ser semejantes a Dios, que las cualidades de Dios o parte de sus características nos fueron puestas a nosotros cuando nos crearon. Usted tiene la voluntad, usted tiene el pensamiento, usted tiene poder para hacer cosas, usted diseña, bueno, por eso existen los aviones, por eso usted puede conocer hasta lo último de la tierra, viajar. Los hombres han podido diseñar como Dios, crear cosas, amén, y nosotros nos fueron dadas esas cualidades de Dios, pero que nosotros sabemos que esas cualidades nos definen como ser humano, no quiere decir que somos semejantes en esa área a Dios. Porque Dios siempre será más poderoso, más sublime que lo que Él creó. Él no tiene cuerpo físico, primeramente, no tiene carne ni hueso, es invisible. Por lo tanto, nosotros somos en esa área diferente a Él. Porque tú no eres invisible, tú ocupas un espacio. El cuerpo ocupa un espacio. Si estás aquí en el mundo y tú eres humano o eres un ser creado, tú tienes espacio. Dios no tiene espacio. Por eso dice la Biblia, en la palabra, Dios es invisible. En Juan 1:18 dice, si pueden ir poniendo los textos en la pantalla, dice que Dios es un ser invisible, que a Dios nadie le ha visto jamás.
Mas dice la palabra, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todo lo que podemos conocer de la naturaleza, de lo que Dios es, y en este caso vamos a tomar una de las características de su naturaleza, la cual es que Él es ¿qué? Espíritu. A ti te define tu cuerpo. Tú eres un ser humano porque tienes ¿qué? Esa capacidad de habitar en un cuerpo. Amén. Un ser humano. Y nosotros, como Dios, tenemos ciertas características. Yo voy a empezar con la primera característica de la naturaleza divina. Espíritu. Dios es invisible. Nadie le ha visto. Por eso es que cuando hablamos de ídolos, Dios se enoja. Dios es celoso. Dios se aira. Porque dice la Biblia que cuando Él se le reveló a Moisés y le dio la tabla de la ley, ustedes no vieron a nadie, le dijo. Ustedes no vieron a nadie, yo no le mostré mi rostro. Porque Dios, quizás, usted lo ve que se revela a algunas personas, tiene ojo, tiene mano. Esas son características humanas, pero Dios no es humano. Un espíritu no necesariamente para poder hablar tiene que tener boca. Un espíritu no necesariamente para poder ver tiene que tener ojos. En otras palabras, no tiene ni boca, ni ojo, ni mano, ni cuerpo. Pero como Dios sabe nuestra limitación como humano, Él ha querido para poderse revelar a nosotros en manera figurada utilizar un lenguaje de que, como dice la Biblia, por ejemplo, los ojos de Jehová están sobre los hijos de los hombres, en toda parte, dice en toda la tierra, y oídos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Creo que es el Salmo, hay un Salmo 100, no recuerdo, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, y sus oídos atentos al clamor de ellos. Pero Dios no tiene oído ni tiene ojos como tú, porque Él no es humano. Entonces, si hablamos que Dios es un espíritu y tiene el poder y la capacidad de hablar, de ver, de hacer todas las cosas que tú haces, pero tú lo haces a través de un cuerpo, Él lo hace a través del poder que Él tiene como espíritu, no necesariamente necesita una boca para poder hablarte. Por eso es que le habló a través de ¿qué? Del fuego, y el fuego no tiene boca. A Elías le habló a través de un silbido apacible, un viento apacible, suave, y oyó que del viento salía una voz. Él no tiene cuerpo como nosotros, pero tiene realmente las características como nosotros de hablar, de ver, de manifestarse con poder como lo hacemos nosotros. Usted puede oír los pasos de Dios, gente han oído pasos, gente han visto el rostro de Dios. Yo fui testigo de una visión que vi de Dios y vi el rostro y los ojos de Él inmensos que me miraban. O sea, la manera de Dios revelarse al hombre, y lo ha hecho a través de características que nosotros tenemos para que podamos comprender que Él existe, porque Él es invisible. La palabra de Dios dice en el Salmo 139, 7, si lo ponen en la pantalla. Aquí dice la palabra que Dios, como Él es un ser invisible y un ser espiritual, Dios es espíritu. Él no tiene ¿qué? Tiempo ni tiene espacio. Dios puede estar en todos lugares. Dios puede estar en todas partes a la misma vez. ¿Qué le digo a sus discípulos en Mateo 18:20? He aquí, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Lo voy a volver a repetir. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Qué le quiso decir? Yo no tengo ¿qué? Tiempo. Si es todos los días, y estamos hablando de a ustedes, a los humanos, todos los días que existan humanos, Dios va a estar con nosotros. Él no tiene tiempo. Él no es como nosotros, que tiene un tiempo definido para vivir. Él es eterno. Y digo todos los días y hasta el fin de aquí del mundo. En otras palabras, que Él no tiene espacio. Él puede ir hasta el fin del mundo sin coger un avión. Digo, un barco. Eso es lo que definimos espíritu. Un poder sobrenatural que es capaz de hacer cosas sin tiempo y sin espacio. Cuando la palabra de Dios dice que Jesús resucitó, los discípulos estaban escondidos el día de la resurrección en una casa porque tenían miedo, porque habían matado su maestro. Y dice la palabra que estando ellos con las puertas cerradas,
por causa del miedo y de que lo estaban buscando, Jesús dice que entró a ellos sin la puerta estar abierta. Ni se limita a nada en la tierra, porque Él es espíritu. Pero dice la palabra que cuando Él entra, ellos se sorprendieron porque ya Jesús tenía un cuerpo que espiritual glorificado. Y como ya Él tenía un cuerpo espiritual glorificado, Él podía atravesar la puerta física. Y cuando entra, no estaba Pedro. Pedro dijo, cuando le contaron lo que pasó, que Jesús entró sin estar la puerta abierta y que traspasó la puerta, dijo, si es Jesús y eso es verdad, yo tengo que verlo y entrar mis manos en su llaga o en su, donde le entraron los clavos, para saber si es verdad que Él es Dios, que Él es Jesús. Pero óyeme bien, qué tremenda revelación hay en esto. Él es espíritu, ya Él estaba glorificado, ya había resucitado. Dice la palabra que para Él poder venir a desarrollar el plan de salvación, y aquí que te quiero meter en este día, que el plan de salvación no es simplemente para llevarte al cielo, sino para cambiar tu naturaleza humana pecaminosa a una naturaleza divina. Óyeme bien, y cuando tú ves la naturaleza divina y la entiendes, entonces tú vas a entender cuán poderoso es lo que Dios te ha dado y la autoridad que tú tienes para poder traspasar límites en la tierra de las cosas naturales. Quizás no una pared, pero cosas en la vida espiritual, en el mundo espiritual, que tú vas a hacer posible atravesar o comprender, porque tú tienes también no solamente una naturaleza humana. Y esto lo digo porque cuando Él ya está glorificado con un cuerpo inmortal y espiritual, aunque Él, para poderse mostrar a los discípulos de que ahora Él estaba resucitado y que era un ser inmortal, tenía que usar un cuerpo, porque entonces como Él es espíritu, los discípulos no lo iban a ver. ¿Qué dice la palabra? Que para Él poder venir a la tierra, Él tuvo que participar de sangre y carne. Jesús se tuvo que volver ¿qué? Humano, para que lo pudieran comprender, ver, oír y entender. Y entonces así darnos a nosotros a conocer los misterios, la grandeza de la naturaleza de las cosas espirituales de Dios. Tuvo que hacerse humano. O sea, Él cambió su naturaleza divina. ¿Para qué? Para volverse como una naturaleza ¿qué? Humana. Pero dice la palabra que Él era 100% humano. O sea, Él era humano, pero también era el Hijo de Dios. Entonces tenía las dos naturalezas. Él estuvo en la naturaleza humana, en un cuerpo, 33 años. Pero ahora resucita y Pedro quiere ver en las manos de Él lo que ocurrió mientras el cuerpo de Él era ¿qué? Natural. Mientras Él estaba en la naturaleza humana. Pero dice la palabra que Él a sí mismo se le apareció y le dijo, ven Pedro, para que no seas incrédulo, ven. Y dice que vio las heridas que le hicieron en sus manos. Ven y mete tu dedo en mis manos para que vea y no seas incrédulo. Y ahí le estaba dando a entender a Pedro, tu naturaleza humana de razonamiento de lo espiritual, te voy a permitir que tú traspases ese razonamiento, que tú traspases esa limitación tuya y tú puedas entender las cosas espirituales. Ven que yo soy. Jesús no tenía en sus manos, porque Él estaba glorificado, quizá las huellas de lo que fueron los clavos, pero como Él le pidió que se lo mostrara, Él era capaz de aparecer o de hacer entender a Pedro que esas huellas estaban ahí, las huellas del Calvario. O sea, que Él tiene un poder para Él ser humano y para Él convertirse en cualquier figura para mostrarle a nosotros su divinidad, su poder, sus cualidades de Dios omnipotente. Por eso se llama omnipotente, que tiene todo poder. Nosotros podemos entender entonces que la naturaleza de Dios es tan infinita que tú no lo vas a poder comprender. Oye, como dice el Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si yo subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el infierno o en el Seol hiciera mi estrado o me fuera allá, aún allí tú
estás tú? Si yo tomara las alas del alba, o sea, el firmamento, al fondo del mundo, y me fuera al extremo del mar, aún allí me agarrará tu mano o tu diestra. Y si me fuera a las tinieblas, o las tinieblas me cubrieran, aún la noche resplandece alrededor de ti. En otra palabra, Dios no está limitado ni por tinieblas, ni por espacio, ni por tiempo, ni por ningún tipo de objeto o podría decir criatura. Dios no tiene límite. Dios es infinito. Dios es poderoso. Dios es sobrenatural. Yo estoy con vosotros cuando Él lo dijo hasta el fin del mundo. Significa que yo no tengo espacio para donde yo no pueda ir. Si me fuera al infierno, allí estás tú. Y si cubriera mi cuerpo las tinieblas, aún en la noche, resplandecerás tú alrededor de mí. En las tinieblas, dice, ni aún las tinieblas me cubren de ti. La noche resplandece como el día. Y lo mismo que son las tinieblas que la luz. Dios no necesita ojos para verte. En otra palabra, cuando hay tinieblas tú no puedes ver, porque tú eres físico. Pero a Dios no necesita ninguna de nuestras condiciones físicas para Él manifestarse al mundo o al hombre. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice en hebreo que cuando Él vino a la tierra, Él tuvo que dejar su divinidad o su naturaleza de Dios para Él venir y coger la carne y la sangre tuya, la limitación humana, tu naturaleza, pero sin tener relación con el pecado. Y ahí es que voy a entrar ahora. Quiero que busques este texto, segunda de Pedro, eso era solo una introducción. 1:3, ¿qué tiene para ti en esta mañana? La palabra de Dios dice, en segunda de Pedro 1:3, ¿tienes algo tuyo? Como todas las cosas, óyeme bien, ahora vamos a entrar nosotros y comprendemos ahora lo que hemos hablado, que Dios es un espíritu que tiene un poder sobrenatural incontenible, que puede estar en la noche, en la oscuridad, en el infierno, en el cielo, en todas partes hasta el fin del mundo, porque a Él nada lo limita. Esa es su naturaleza, ¿de qué? Espiritual, porque Él es un espíritu. La palabra de Dios dice aquí en el libro de Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La piedad no es más que la vida cristiana, la vida de devoción hacia Dios. Todo lo que le pertenece a esa vida cristiana o a esa vida de devoción, si me pueden arreglar el micrófono, por favor, se suena ahogado. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento del que nos llamó por su gloria. Lo voy a traducir al español, lo que acabamos de leer. Ponga atención. Todo lo que a ti te corresponde en la vida cristiana vivir o hacer, lo voy a parafrasear. Todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, óigame bien, la fuerza para buscar de Dios, el deseo de orar, la piedad para tú poner tu vida en sacrificio vivo para Dios, en el ayuno, el deseo de tú estudiar la palabra, el deseo de tú comprender y entender las cosas espirituales o escudriñarlas. Todo lo que le pertenece a la vida cristiana no viene de ti. Óyeme bien, no viene de ti el deseo de servir a Dios. No viene de ti el deseo de venir a la iglesia. No viene de ti el deseo de orar. No viene de ti el deseo de buscar a Dios y de arrepentirte. Ni siquiera tú, dice la Biblia, que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz. O sea que ni siquiera tú te convertiste, te atrajo Dios. Entonces dice que todas esas cosas que pertenecen a la vida cristiana te han sido dadas por el poder de Dios. Y todo esto tú lo has recibido a través del conocimiento de quién, del que nos llamó. ¿Quién te llamó a ti a la vida cristiana? ¿Quién te dio la fe para tú servirle a Dios? Háblenme ustedes, no se me duerman. Jesús te llamó a ti para servirle y seguir su vida o amarle. Entonces dice, mediante el conocimiento de Jesús, que te llamó para su gloria y su excelencia. ¿Para qué Dios te llamó? Para la excelencia. Dios no te llamó
excelente, tu vida será fructífera, tu vida será una vida de prosperidad. Porque Dios no llama a nadie para ponerlo en una vida mediocre, sino en una vida que excelente. Por eso es que tú te sientes que cada día tienes luchas, pruebas, dificultades, pero a pesar de todas esas condiciones, tú puedes ahora todavía buscar a Dios, servir a Dios, mantener una búsqueda de Dios, porque hay una excelencia en todo lo que Él hace. Las pruebas no te han detenido, las dificultades no te han echado abajo. Yo he tenido más de 40 años sirviéndole a Dios, teniendo piedad, viviendo la piedad, y no he podido dejarlo a un lado, porque la excelencia del que me llamó en la vida del creyente me ha hecho hasta el día de hoy ser que fiel a la gloria y al llamado de Dios que Él puso en mí. Aquí dice la palabra que a ti te fueron dadas todas esas cosas por su divino poder. ¿Para qué? Vamos a ver. Dice aquí, me da el versículo siguiente. En el versículo siguiente dice, y por medio de esas cosas, todavía le está en el primer texto, yo voy a leerlo aquí. Y por medio de esas cosas, el versículo 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por medio de las cuales se está refiriendo, por medio de esas cosas que te dio, Él te ha dado también grandísimas promesas. ¿Promesas de qué? Si nos pudiéramos detener a hablar de las promesas que Dios nos ha dado para la vida cristiana, hoy no terminaríamos. Dios te prometió que tú ibas a ser un vencedor. Dios te prometió que tú podías, así como Cristo resucitó de los muertos, para que tú tuvieras vida nueva, a ti también Dios te va a resucitar para que ahora ande en conforme a la voluntad de Dios. Dios te prometió, que nada te separará de Él, ni lo alto ni lo bajo. Hay cientos de promesas en la Biblia para que tu vida cristiana sea una vida de excelencia. Y aquí dice, a través de esas cosas nos ha dado preciosa, a través de eso que te dio, a través de su poder que te dio a ti para que tú pudieras vivir la vida cristiana. La vida cristiana no la vives tú, la vive el Espíritu de Dios a través de ti. Ni aún Jesús, que era Dios, vino aquí abajo a cumplir el plan de salvación que Dios diseñó en su propia fuerza. La palabra de Dios en cada momento dice que Él iba a orar con el Padre. Si Él tenía poder y Él vivía su vida a su manera y servía a Dios a su manera, ¿para qué oraba? La misma Biblia dice que yo no hago nada sino aquello que mi Padre me veo hacer al Padre o mi Padre me dice. Entonces Él mismo tuvo que ser llenado del Espíritu Santo para poder Él vivir el plan de salvación o llevar a cabo el plan de salvación que hoy nosotros recibimos. O sea que ni aun Cristo, mientras estuvo en la tierra, Él mismo en su naturaleza de hombre pudo vivir la vida de piedad sin la ayuda del Padre. Y cuando se murió se encomendó a su Padre. Y cuando Él nació, ya a los 12, 13 años que se perdió, ya estaba en la casa de su Padre aprendiendo la palabra como estás tú. O sea, porque Él era Dios, no dejó de ser las cosas necesarias para vivir una vida piadosa. Entonces eso nos enseña a nosotros que mientras estemos como humanos en nuestra naturaleza humana, pues nosotros vamos a necesitar esas cosas que pertenecen a la piedad o a la vida cristiana que Dios nos dé con su divino poder para poderle servir a Él hasta lo último de nuestras vidas. Aquí dice, a través de esas cosas también, de esos poderes que te dio para vivir la vida de piedad, te ha dado promesa para que creas en Él y no te desanimes. Y aquí dice, para que por medio de esas promesas, aquí lo voy a leer, llegues a ser, ¿qué? Léemelo tú, porque aquí está el mensaje. Para que tú llegases a ser participante de ¿quién? La naturaleza divina. Tu naturaleza humana es pecaminosa. Tu naturaleza humana no obedece a Dios. Tu naturaleza humana nunca va a cumplir los mandamientos de Dios. Tu naturaleza humana es corrupta. Tu naturaleza humana es rebelde. Tu naturaleza humana es independiente, no quiere compromiso, no quiere obligación. Tu naturaleza humana está en contra de los principios de Dios porque está bajo juicio de maldición. Entonces tu naturaleza humana nunca le va a poder servir a Dios.
Y es lo que quiero que tú entiendas. Por eso dice que al darte todas esas cosas que pertenecen a la fe, a la vida cristiana, ahora te la dio con promesa para que tú pudieras a través de ella llegar a ser participante de la naturaleza divina. Nadie le puede servir a Dios. Bien se lo digo a la mujer samaritana. Le digo también a Nicodemo. Si no nacieres del Espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Nadie, dice la palabra, ni carne ni sangre, está refiriéndose a la naturaleza humana, entrará al reino de los cielos. Por eso cuando tú te mueres, tu cuerpo se pudre, porque Dios dijo que la naturaleza humana y todas sus características, como está viciada con el pecado y está bajo maldición esperando el juicio, no puede heredar el reino de los cielos. Tu naturaleza es corrupta. Tú no le puedes servir a Dios. Por eso es que muchas veces falla, erra, porque tú crees que tu naturaleza humana o el tú puede servir a Dios. ¿Sabes quién es que sirve a Dios a través de ti? El Espíritu de Dios que puso en ti te lleva a obedecer y a andar en la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina? Lo que hemos acabado de ver. Hay muchas características de su naturaleza. Solamente voy a tocar la de hoy, la del Espíritu. Que Dios es un Espíritu que no está limitado y que no tiene ningún tipo de impedimento para él manifestarse. Puede manifestarse en el fuego, en el agua, en la paloma, en un árbol, en los animales. Dios tiene multiforme capacidad para él existir y manifestarse al hombre. Y cuando Jesús está en la tierra, él fue limitado como tú a vivir una vida de condición humana. Pero también tuvo que depender de su Padre para poder agradarle a Dios. Entonces la naturaleza divina es la que Dios dice que Él nos ha dado todo eso para que tú llegues a participar de ella. Ni siquiera es tuya, oye, participar. Es como cuando tú vas a una fiesta, un cumpleaños, tú vas a participar, que no es tuya. La vida cristiana la expone el Espíritu de Dios a través de nosotros. Jesús le dijo al Nicodemo que debía de nacer para él poder entrar en el reino de Dios. A fin de él tener comunión con Dios, el hombre tenía que nacer ¿de qué? Del Espíritu. En otras palabras, cuando se habla de nacer del Espíritu es que naciera de nuevo, pero no hablando de un cuerpo, sino ahora de una naturaleza espiritual. ¿Qué significa una naturaleza espiritual? Si comprendemos la naturaleza de Dios, que no tiene límite, que tiene poder, que tiene capacidad para hacer lo que Él quiera, entonces cuando Dios te hace partícipe de la naturaleza de Dios, tú vas a tener poder sobre las tinieblas, tú vas a tener poder sobre las condiciones de tu vida, tú vas a tener poder para que nada en la tierra te limite. Si has nacido del Espíritu, o sea, has tenido ahora un nacimiento dentro de ti de un nuevo espíritu, de una nueva revelación de Dios, de una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, una nueva forma de ver las cosas, la cual es la forma y la naturaleza de Dios en tu vida. Pero Pedro dice, si ven el versículo 5, que hay una iniciativa tuya que debe de ocurrir después que Dios hizo su obra. Dios te dio todas las cosas que pertenecen a quién, a la vida cristiana, a la piedad. Con su divino poder te la dio. Y a través del conocimiento que tú tienes de Jesús, tú vas a comprender todas las promesas y todo lo que Dios quiere que tú hagas. Y todo lo que tú puedes lograr, te lo ha dado a conocer. No dice la Biblia que nada nos hará daño. Que podemos tener fuerza sobre toda demonios y toda serpientes, escorpiones. Nos dio autoridad para nosotros sanar, nos dio autoridad para qué más. Ayúdenme ustedes. Esas son cosas del Espíritu, del poder del Espíritu de Dios. Él te ha dado a ti la autoridad, el poder, la promesa de tú participar de su poder. Pero dice vosotros también, ahora en otra palabra, Dios hizo, ustedes también tienen que hacer algo. Una iniciativa tuya ahora, ya Dios puso todo lo que pertenece a la piedad. Deseo de orar, deseo de congregarte, deseo de buscar a Dios, deseo de apartarte de la corrupción del mundo. Porque leímos, habiendo huido de la corrupción del mundo, fue que Él te dio todas estas características de la piedad. Dios no va a poner todas las cosas que pertenecen a la piedad sobre una gente que todavía anda corruptamente participando en las cosas del mundo. Te las quita.
¿Por qué usted ve que mucha gente se descarrían y se apartan? ¿Por qué usted ve mucha gente indiferente que no se congregan, que no buscan de Dios? Porque Dios no le puede dar las cosas que pertenecen a la piedad y el poder para servirle a Dios a una gente que todavía está corrupto, viviendo la vida del mundo como le place. Entrega tu naturaleza humana, tu voluntad, tus deseos, tus defectos, tu incorrupción al Señor y le dice: dirige mi vida, y te deja guiar y obedece al Señor, y entonces te entrega todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Ahora te dice, ustedes también, ya que yo he hecho eso en ustedes, dice Pedro, o Dios a través de Pedro, pongan toda diligencia. Por esto mismo se refiere, para que esto de la naturaleza divina, de participar del poder del Espíritu de Dios, por eso mismo ustedes, habiendo recibido todas esas cosas, pongan diligencia y añádenle a la fe que Dios le dio virtud. ¿Qué es virtud? Es la capacidad que tiene una cosa para producir un efecto positivo. Por ejemplo, la planta, una planta medicinal, denme el nombre de una planta. La sábila, tiene la virtud de ¿qué? De ayudarte digestivamente, tiene tantas propiedades o virtudes para la digestión, para el pelo, para la piel. Y si tú buscas cuáles son las virtudes o propiedades de una sábila, ahí te van a dar todas las virtudes. Ahora Pedro dice, que si Dios hizo eso y te dio todo lo que le pertenece a la vida cristiana para que tú le sirvieras, ahora tú tienes que con diligencia añadirle ¿qué? Virtud. La capacidad de que eso sea positivo y real en tu vida. Virtud es la capacidad que tiene algo para poder traer positivamente un efecto. Lo voy a volver a repetir. Es la capacidad que tiene una cosa o algo para producir un efecto positivo. ¿Qué está produciendo la naturaleza de Dios en tu vida? Si la naturaleza de pecado que hay en ti, tú naces de nuevo del Espíritu, entonces ya a partir de ahora el Espíritu de Dios, que es Espíritu, que no tiene límite, tiene que comenzar en tu vida a manifestarse. De la misma manera que Dios tiene poder para vencer, para estar. Usted dirá, ¿y cómo, pastora? Pues yo estoy limitada por mi cuerpo todavía, pero cuando se habla del Espíritu tú no tienes limitación. No hay limitación al que quiera servir a Dios. Tú puedes orar por alguien que está al final de la luna y allá llega tu oración. Entonces esa es la naturaleza de Dios en tu vida. Tú no necesitas estar en un hospital para llorarle y pedirle a Dios que te sane. Él lo va a poder hacer estando esa gente en el hospital. Entonces a través de tu oración te dio un alma espiritual para que como Dios no te limite una puerta, no te limite una pared, no te limite el razonamiento, no te limite el pensamiento, no te limiten las circunstancias que te rodean en tu vida. Dios te hizo a ti de manera que tú nacieras espiritualmente para que tuviera ahora las cualidades divinas que Dios tiene como espíritu. No tienes cuerpo. Lo que tú estás mirando con tus ojos no es lo que Dios ha visto de ti. Te sientes abrumado, te sientes abatido, te sientes desanimado, te sientes con muchos problemas en lo que está alrededor de ti, humanamente hablando. Pero en el mundo espiritual, en lo que Dios te hizo participar, tú eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó, dice la Biblia. Pero el problema de nosotros es este. Hay un problema, que Dios nos llama a participar de su naturaleza. Nos ha dado todas las cualidades o todo el poder para lograrlo. Todas las cosas que pertenecen a la piedad o a la vida cristiana me fueron dadas por su divino poder. Pero tú tienes que añadir diligencia para que eso sea efectivo en tu vida. Si la sábila tiene propiedades, yo no cojo la sábila, la pelo, la licúo y me la trago, como diríamos en un lenguaje llano, y me la tomo, esa sábila tendrá su propiedad en ella, pero en mí no va a ser efectiva. Entonces Dios dice que ya te ha hecho a ti participante de la naturaleza divina. Pero ¿qué estás haciendo tú? La diligencia tuya es ponerle a esa fe que Él te dio o a esa piedad diligencia y agregarle ¿qué? Virtud. ¿Qué significa agregar virtud a mi fe? Que sea positivo lo que ya Dios dijo que tú
viviendo unos tiempos con desánimo. Estamos viviendo unos tiempos con amargura. Estamos viviendo unos tiempos de aflicciones. ¿Por qué todas estas cosas? Porque todavía tú tienes tu naturaleza humana que está gobernando la naturaleza divina de Dios en ti. Por eso la palabra de Dios dice que el ocuparnos de la carne o de la naturaleza humana es muerte. Si tú tienes el conocimiento de que Dios te ha hecho a ti participar de la naturaleza divina y tú sabes que tú también dentro de tu cuerpo está la naturaleza humana, hay dos naturalezas. Por eso digo que no se pueden servir a dos señores. O va a amar a uno y va a aborrecer al otro. Si tú le sirves a la carne, dice, los que andan conforme a la carne no pueden heredar el reino de Dios. No va a poder heredar lo espiritual. No va a tener fuerza de congregarte. No va a tener deseo de orar. No va a tener deseo de leer la palabra. Porque toda tu naturaleza humana, tú le estás dando cabida para que ella se disfrute y viva a sus anchas. Me encanta ver televisión. Ay, yo no me quería despertar hoy. Esa es la naturaleza mía humana, que es corrupta, que es pecaminosa, que es engañosa. Pero si tú no dejas por entendido hoy que a Dios no se le puede servir en la naturaleza humana, por eso le digo a la mujer, créeme, Dios es espíritu y los que le adoran o los que le sirven en espíritu, es necesario que le adoren o le sirvan. Tú no le puedes servir a Dios en tu carne. El corazón tuyo no va a querer orar, no va a querer venir a la iglesia. Entiende lo que está ocurriendo dentro de ti. Dos naturalezas, la de pecado y la naturaleza divina. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra? Y de eso hablamos, de la herencia que hemos recibido en Cristo Jesús. Y es su naturaleza. Que dice que la esclava o la que le gusta pecar estaba en conflicto con la libre y lo puso como una analogía entre la esposa de Abraham y la esclava de Abraham que le dio un hijo. Y él dice, así como esos dos muchachos estaban peleando porque quería heredar el que primero nació y el segundo ya tenía una promesa, que era él el que iba a heredar, entonces estaban en pleito. ¿Y qué hizo Dios? Mira, le dijo a Abraham, echa para afuera a la esclava porque ella no va a heredar por la libre. Mientras tú no eches para afuera tus deseos de la carne, tu voluntad, tu anhelo, todo lo que para ti es tu vida de comodidad, tú no vas a poder vivir en la naturaleza de Dios. Porque el ocuparse de lo natural es muerte. ¿Qué dice la palabra? El hombre debe de nacer del espíritu. ¿Cómo ve Dios al hombre natural? Él lo ve que está bajo condenación. No te puede dar deseo de orar en la carne. Por eso fue que los discípulos, cuando Jesús les dijo, vengan y ayúdenme a orar, él lo encontró durmiendo. Porque en la naturaleza pecaminosa tuya tú no le puedes servir a Dios. ¿Qué quiere decir esto, pastora? Que si tú vas a esperar a tener un gran anhelo de venir a la casa de Dios como el que viene para una discoteca a beber y a verse con los amigos, tú estás equivocado. ¿Saben por qué ellos sienten ese placer y esa alegría de irse a la discoteca? Porque su carne, su naturaleza pecaminosa, se está manifestando todas sus virtudes. Pero cuando se habla de Cristo, que ahora es una naturaleza espiritual, divina, no vas a encontrar un placer en venir a buscar a Dios. ¿Sabe cuándo va a sentir el placer y la satisfacción? Cuando le obedezca. Pero al principio se te va a hacer difícil. Vas a decir, ay, me quisiera quedar descansando. Ay, no quisiera ir hoy, ya yo fui el domingo. Hoy yo no puedo hoy porque me siento así. Porque la carne de tu naturaleza es traicionera, es tramposa. Y te engaña a ti mismo. O sea que tú te alías a ella y el corazón te dice, ay, no vaya hoy, tú estás cansada. Y te lleva del corazón y el corazón se ríe de ti y dice, va, te engañé, ahora no vas a poder hacer la voluntad de tu padre. Entonces usted lo ama tanto a sí mismo y usted no sabe que su peor enemigo está dentro de usted y es su naturaleza de pecado. Pero Dios, comprendiendo nuestra limitación, aquí tenemos el problema, y nuestra falta de comprensión de las cosas espirituales, entonces atribuye al Hijo de Dios esos poderes para que a través del Hijo de Dios que tú le sirves, tú puedas obedecer a Dios, puedas buscar a Dios, puedas comprender a Dios, puedas agradar a Dios. Dios nos ha revelado todas estas cosas a través del conocimiento del Hijo de Dios. Y dice la palabra que Él nos ha dado a conocer un lenguaje
lenguaje para espiritual ahora para que podamos entenderlo y comprenderlo. El primer hombre, dice la Biblia, este pasaje me fascina, que fue hecho, creado, fue Adán. Y dice, el primer hombre, dice la Biblia, fue hecho alma viviente. Alma es un conjunto de ¿qué? Emociones naturales. El primer hombre fue hecho alma viviente. Y el segundo o el postrer Adán, porque hubieron dos Adanes, yo te lo voy a explicar. Esto está en el libro de Corintios. El primer hombre, Adán, fue creado y fue hecho un alma viviente. Y ya sabemos la historia que el primer Adán se corrompió. Ahora Dios dice, déjame ver, voy a crear otro hombre. Adán ahora me ha hecho que toda la raza humana sea pecadora, sea rebelde, esté en contra de mí, esté a espalda mía. Y diseñó un plan. Voy a crear otro hombre, como creé a Adán, para que a través de ese hombre que voy a crear, todo el que nazca después de él, o sea, a través de él, ahora tenga la naturaleza de él. Así como llevamos la corrupción por medio de Adán, dice que a través de este último Adán llevaremos entonces la vida espiritual. Y a este Adán es Jesucristo. Y tú dirás, ¿y cómo que Dios le llaman Adán? Porque fue creado en el vientre de su madre. Dios lo creó como creó a Adán, que hizo de la tierra un hombre. El Espíritu Santo tuvo que venir donde María y crear y poner ese niño en ella, porque no fue de voluntad de carne, o sea, no fue hecho por un hombre. Y yo creo que todo el mundo aquí sabe eso. María no salió embarazada de José porque todavía no estaban ni casados, estaban era comprometidos. Entonces Dios crea en el vientre de esta mujer, María, a Jesucristo, y dice que el postrer Adán ahora fue hecho un espíritu vivificante. Bendito Dios. Bien. En otras palabras, tiene poder para vivificarse cada día, no para dejarse vencer de las condiciones de la tierra. Ahora tiene poder para vivificarse, que aunque tú tengas el lío y el problema y el desánimo más grande, a los 2 días te das cuenta y ya se ha ido. ¿A usted le pasa? Porque no le pasa a usted, usted está en gran problema. Si a usted no le pasa la depresión y no le pasa la tristeza, avíseme para irse a reprender. El creyente que nace en Cristo Jesús, dice el segundo Adán, es espíritu vivificante. Y así como hemos traído la imagen de la naturaleza del hombre terrenal, así también traemos la imagen de la naturaleza de Jesucristo, el hombre celestial. Esto es necesario que lo entiendas. Cuando te venga el problema, cuando te venga el desánimo, dile, yo fui creada en Cristo Jesús, alma vivificante. A mí yo no me voy a desanimar ni me voy a morir en este problema. A mí no me va a acorralar las condiciones de la vida porque tengo un alma vivificante. Quiere decir que cuando usted cree que está muerto ahorita ya está de pie. Yo puedo estar aburrida, desanimada, un problema que vino ahora, me bajó los ánimos. Ya mañana estoy de pie delante de Dios, contenta adorándole. Porque fuimos hechos, ¿qué? Almas vivificantes. Usted se vivifica cada día, por eso dice Pablo, por eso añádenle a ustedes a la fe que yo le di, que le dio Jesús, virtud. En otras palabras, eficacia de que va a ser productivo en ustedes. Añádenle la virtud. Háganlo productivo el trabajo que hizo Dios en ustedes. Es lo que quiere decir Pablo. No se echen a morir por el problema. No se dejen cautivar por las emociones que te dicen que está desanimado. Dile, diablo, sí me siento así, pero yo fui hecho un alma vivificante. Aleluya. Y cuando eso venga, Él iluminará a ustedes las tinieblas que le quieren entorpecer. Este es poderoso. El primer hombre trajo la imagen del terrenal, un alma viviente. Y así como el primer hombre trajo la imagen de la tierra o lo de lo natural, así mismo Jesucristo, luego de resucitar, heredó un cuerpo espiritual que no está ya más sujeto a limitaciones físicas. Y por eso en su cuerpo le mostró la evidencia que él venció la naturaleza natural a Pedro.
cuando Él le muestra esas clavos, le digo, mira, ya yo vencí lo natural en la cruz, ahora yo soy alma vivificante. Esos clavos que Él le mostró a Él, mira, ahí es la evidencia de mi naturaleza natural, como ustedes que yo tenía, la cual ya no existe, porque ahora yo soy un ser vivificado. Lo resucité, le quería decir Él. Pero todavía tenía en sus manos las huellas de la naturaleza de pecado, de humana. Así mismito, aunque Cristo vive en ti y el diablo te muestre deficiencia, te muestre los errores, te muestre desánimo, te diga que tú no puedes llegar a ser lo que tú piensas que Dios quiere que tú seas, aunque el enemigo te ponga todas las trabas en cualquier circunstancia de tu vida, tú lo que le tienes que recordar es: yo fui creada del primer hombre Adán, pero ese primer hombre murió. Aquí están las huellas de Cristo, murió. Ahora yo ando en la naturaleza divina y ahora yo soy un alma que vivificante, un espíritu vivificante, para echar fuera toda angustia, toda fuerza de las tinieblas de tu naturaleza que te quieran acusar. El Señor le pregunta: ¿a quién pues me haré semejante o me van a comparar en Isaías 40? ¿Me van a comparar a un hombre? Por ese es el problema, porque tú razonas. Y cuando tú razonas, tú te sientes limitada, porque la naturaleza humana tuya es ¿qué? Limitada. Si razonas, ¿cómo voy a pagar la casa? Si razonas, Señor, ¿y cómo será esto? Le digo, María, no te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ojalá pudiera decirte eso a ti mismo cada día. No te preocupes, ¿cómo será? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y en el momento que tengas que hablar, Él te va a poner palabras. Y en el momento que tengas que tomar una decisión, Él te va a dar la decisión correcta. Cada circunstancia de tu vida te están limitando porque tú estás viviendo la naturaleza humana en la cual tú fuiste creada. Pero ahora Dios te dice que tú eres participante, o puedes participar, o puedes heredar la naturaleza de Cristo. Y eso significa que tú eres un espíritu ahora vivificante, como se levantó. Lo dijo ese Pablo. Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo. Y lo que ahora yo vivo en mi naturaleza humana, lo vivo para la fe del Hijo de Dios. ¿Usted ha leído ese texto? Se lo voy a volver a repetir. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Si Cristo es el segundo Adán, que es espíritu vivificante, entonces dice: y lo que me queda vivir en la tierra, o sea, en mi carne, en mi naturaleza humana, ahora lo estoy viviendo ¿para quién? Para el Hijo de Dios. Vivir para el Hijo de Dios es no darle paso a todos los deseos carnales que tienen en tu cuerpo. Porque entonces, si te dejas llevar, de arrastrar de esa naturaleza, la naturaleza divina, entonces empieza a menguar, empieza a sentir debilidad, cansancio. Pero el Señor le dijo: ¿a quién ustedes me están comparando? El problema de nosotros es que creemos internamente o en nuestro razonamiento, porque somos naturales, que Dios es igual a nosotros. Ay, los doctores dijeron que ya le quedan 2 días de vida, o que nada más le quedan 3 días de vida, o que en 24 horas. Ya usted creyó eso. Ya usted está preocupado, y puede que suceda, pero porque tú no has hecho nada con el espíritu vivificante que Dios te ha dado. Si tú le dices al espíritu vivificante: bueno, si Dios es el que determina la vida y Dios es el que realmente tiene todo nuestro día contado, le llegó su día. Ya el espíritu vivificante te dio el conocimiento y la sabiduría ¿de quién? De Dios. Ya tú no te vas a morir de angustia porque esa persona se fue. O también puede suceder lo contrario: el espíritu vivificante que hay en ti diga: no, yo voy a orar por ella para que Dios la sane o la levante de esa cama. Es lo mismo con los problemas. Te angustia porque tu limitación en tu naturaleza humana es que tú no puedes. Pero Dios te ha dado un poder que se llama espíritu vivificante, para tú ver las cosas de manera que no te angustien o que no surtan un efecto negativo en ti. Así es como la Biblia lo dice. Dice: ¿a quién me haréis semejante? Y óigame, dice Isaías 40:25, si lo pueden buscar. Levanta tus ojos en alto y mira, ¿quién creó todas estas cosas? Le dice Dios a Israel en sus tiempos más débiles y difíciles. Está desanimado, está angustiado, está debilitado, está abrumado por una situación, un problema, una crisis. Eso para Dios no es nada. Él no traspasó la puerta después de resucitar.
Y entonces si tú eres ahora engendrada por el Espíritu de Dios para vivir una vida vivificante y de excelencia, ¿quién ha dicho que un problema te va a tirar abajo tus ánimos? Porque tú le estás dando la mentalidad de la naturaleza humana. Aquí dice, ¿quién creó todas estas cosas? Y dice, alcen sus ojos al cielo. ¿Qué ustedes vieran si se alzaran los ojos al cielo? Las estrellas y qué más. Y las nubes. Alza los ojos y el sol. Te pago 1 millón si me puede ver el sol por 10 minutos hacia arriba. Levanta tus ojos en alto. Y mira quién creó todas estas cosas. Y mira lo que le dice Dios. Él saca y cuenta su ejército. A todas ellas le tiene un nombre. ¿Tú sabías eso? Wow. ¿Sabes tú cuántas estrellas hay en el cielo? Millones. Y a todas ellas Dios le tiene un nombre. Tú estás mirando la capacidad espiritual que tiene la naturaleza de Dios. ¿Y qué te dice eso a ti? Que si tú tienes la bendición de ser partícipe de su naturaleza, ¿habrá algo imposible que tú no puedas lograr entender y comprender en la limitación en la que Dios te dé la oportunidad de conocerlo? El único que pone límite a lo que Dios puede hacer eres tú mismo. Nadie más te va a poner límite. Tú dices no se puede, tú dices ya no aguanto esto, tú dices ya no tengo ánimo, tú te dices a ti mismo, entonces tú mismo te estás destinando a lo que tú vas a hacer. Pero si tú dices no, yo soy un alma viviente, un espíritu, que ni siquiera le llamo alma, yo soy un espíritu porque nací ahora del espíritu, ya yo no soy un alma. No soy de acuerdo a mis emociones, ahora yo vivo conforme a quién, al Espíritu de Dios, porque nací del Espíritu, nací de nuevo y ahora tengo una comunión con mi Dios, ahora tengo un entendimiento de mi Dios, ahora puedo comprender las cosas de mi Dios. Y así dice la Biblia, porque no se pueden comprender las cosas de Dios con el intelecto o el razonamiento, porque se han de discernir espiritualmente, o sea, con tu Espíritu de Dios en ti. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Significa que Él mató la carne, que Él no siguió viviendo conforme a la naturaleza humana. Y Él le dice aquí, yo saco todos los ejércitos de las estrellas y del cielo y a todas las llamo por su nombre. Ninguna faltará, si lo tienen ahí. Tal es la grandeza de qué. Léalo usted. Así es la grandeza del poder que Dios tiene, del Dios que tú le sirves y el poder de su dominio. En otra palabra, Dios lo domina todo. No podrá dominar tu problema. No podrán manejar tu crisis, no podrán dominar tu tristeza, no podrán dominar las crisis que vivimos día a día, las enfermedades, los problemas. El problema de nosotros es que nuestra naturaleza humana está peleando y está queriendo gobernar en el mundo espiritual la naturaleza divina que Dios te dio en Cristo Jesús. Y como tú le estás dando paso, porque nadie puede, sino solamente tú, autorizar y tener dominio sobre tu cuerpo, y tú le das paso a esa voluntad, a ese pensamiento y a ese deseo, ya Dios no puede hacer nada. Por eso fue que Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, es que Él lo mató. Él mató la carne. Dice, no estoy dando golpes al aire, dice, golpeo mi cuerpo, en otras palabras, lo pongo en sacrificio vivo. Y le digo, usted no quiere dar, arrodíllese. Que usted es ¿cómo se dice? Un rebelde. Háblele a su cuerpo, a su naturaleza. Arrodíllese que usted no es rebelde. Usted lo que me esté buscando problemas con Dios, háblele al corazón. Tiene que orar, tiene que humillarte. Cuando tenga deseo de explotar de ira, cuando tenga deseo de hacer cosas malas, mire, sométase que usted lo que me esté buscando problemas con Dios. Háblele a su naturaleza humana. Porque usted fue hecho un espíritu vivificante. Y dice más adelante, si me lo dan el otro versículo, levanta todavía el 27, lo voy a leer aquí. Tal es la grandeza de su poder y de su dominio. ¿Por qué entonces? Óyeme que con esto quiero terminar. ¿Por qué entonces, si Dios tiene un poder y un dominio excelente, glorioso, que tiene poder de llamar a las estrellas por su nombre y tiene autoridad y dominio sobre todo lo que hay en el mundo, y a ti te han dado el privilegio de participar de su capacidad y su característica, la cual es espíritu? De ahí es que estamos hoy partiendo. El espíritu no tiene límite, pasa tras
para siempre. Esto va a terminar en otro fin. Y transforma con el poder del Espíritu en ti lo que tú estás mirando y pensando con tus ojos a otra evidencia mayor que la que tú pudieras, que no te angustie, que no te acorralen, que no te siente impotente. Di, él va a salir, él será un muchacho glorioso de la cárcel, él va a salir del problema, yo voy a pagar la deuda, yo voy a encontrar una casa donde vivir, yo voy a salir de esta condición. Y cuando te diga eso a ti mismo, el Espíritu vivificante que Dios puso en ti a través de Cristo Jesús, el cual vive en tu vida, va a convertir eso en otra situación diferente a la que ven tus ojos. Porque la naturaleza de pecado tuya es la que ve la condición y la genera y la razona. Y te hace a ti ver el problema tan grande. Pero aquí dice, ¿y por qué entonces tú, Jacob, hablándole a su pueblo Israel, habla y dice, ay, mi camino Dios no me está poniendo atención y mi problema Dios ni hace caso de él? Así dice en la otra versión, ahí está un poco más difícil. Dios ni está pendiente a mi situación, mira todos los meses que tengo, mira, porque el problema es que Dios no tiene tiempo y tú estás contando meses, días y años. Si tú sigues viviendo en tu naturaleza de pecado o humana y dándole rienda suelta a tu razonamiento, no va a entender las cosas espirituales. Dios no tiene tiempo. Lo que para ti es un día, Él es 1000 años. Lo que para Él es 1000 años, para ti es un día. Dice la Biblia en Salmo 90, porque 1000 años son para Él como el día de ayer que pasó. Y tú estás desesperado que ya tengo un mes, que ya son 2 meses, que tengo un año orando por ese enfermo y no mejora. Pero es que tú estás contando días, que Dios no tiene días. Para ti es un año y para Dios fue un minuto. Y Él hace las cosas y domina conforme a su poder. Tú lo estás razonando. Cuando tú razonas el problema, cuando tú razonas los días, tú te desesperas. Cuando tú razonas todo lo que tú estás viviendo, que te sientes limitada, tú te vas a desesperar. Porque estás viviendo que estás en lo natural considerando las cosas. Pero lo espiritual no tiene ni límite, ni tiempo, ni espacio. Puede ser en Santo Domingo, el problema tú oras y allá se resuelve. Tienes el poder del Espíritu de Dios, el cual es un espíritu vivificante. Pero le tiene que añadir a esa fe que Dios te dio virtud, o sea, eficacia en ti. Por lo tanto, añadir a vuestra fe virtud y a la eficacia añádele conocimiento. ¿Qué tú estás haciendo hoy? Añadiéndole a tu vida cristiana conocimiento. Pero si no te congrega, ¿cómo le va a añadir conocimiento? Mira, Israel, todos los judíos están el sábado de la mañana hasta las 3 de la tarde, usted lo ve pasando, estudiando la Biblia y comiendo. O sea, ahí no van a cantar como nosotros, 2 horas y de ahí se van para su casa. Estudiando la Torah, estudiando la Biblia, estudiando la palabra, estudiando las promesas, estudiando las cosas que acontecerán. Están viviendo la vida espiritual que Dios le llamó a hacer. Y usted está en la iglesia y ya a la 1:30 se quiere ir. Y usted podrá tener conocimiento apenas en 1 hora. Y si hay otro día de culto o 2, la gente ya no va. Porque como uno se conforma, entonces ¿cómo le vas a añadir a tu virtud conocimiento? El conocimiento no viene solo. Viene del Hijo de Dios a través del estudio de su palabra. Aquí dice la palabra. ¿Por qué tú dices, Jacob, que tu camino Dios no lo tiene en cuenta? Y que todo, y de mi Dios pasó mi juicio. Mi juicio de tener un problema, tener una situación. Y él dice, y Dios pasó por alto. No. ¿Cómo va a ser? Si yo puedo darle nombre a las estrellas y puedo tener dominio sobre todo lo que creé, ¿cómo tú vas a decir que yo no voy a estar pendiente de tu condición y de tu problema? Me estás poniendo a mí como si fueras tú humanamente. El poder y la naturaleza de Dios es espiritual, no es humana. Y el problema de nosotros es que creemos y pensamos de Dios como piensa usted humanamente. Por eso Jesús dijo, Dios dice, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. En Isaías 55. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos. Y así son mis pensamientos más altos que tus pensamientos. En otras palabras, tu naturaleza humana no se compara en nada con la mía. Yo no pienso como tú, yo no ando como tú, yo no obro como tú, yo no actúo como tú. Y nosotros estamos juzgando a Dios como somos nosotros. Él no me está poniendo caso, Él no me
Pero eso es tú que estás pensando porque eres humano. Pero la palabra de Dios dice que Él tiene sus oídos y sus ojos atentos a nosotros. Pero en tu naturaleza tú generas tu razón y dices, ay, Dios se olvidó de mí. Mira lo que Él le dice. Si le da el versículo siguiente. ¿No has sabido o no has oído que el Dios eterno es Jehová? En otras palabras, yo no perezco por las condiciones de la vida, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese desánimo que te llega, si tú lo sigues abrazando y creyéndolo, el mismo desánimo te va a llevar a morir. Cuando yo siento el Dios, mira, es mentiroso. Hasta el último día que yo respire, yo seré creyente y serviré a Dios. Bendito Dios. Se va el desánimo. El problema es que nosotros pensamos y analizamos en la naturaleza humana de pecado. Ojalá pudiera a partir de ahora cambiar el switch y poner tu vida en modo espiritual en vez de modo carnal, para que tú empieces a triunfar en tu vida diaria. Estás pensando en el problema y te angustia y le da mente. ¿Por qué no dice Dios se encargará? Dios resolverá, Dios me ayudará, que Dios se encargue y descansa? Dice, Amén. Él no se cansa. Dame el versículo anterior. No es como tú que se cansa y dice, ya no puedo más. Dios no es así. Eres tú que te limita y dice, ya no aguanto, ya no puedo. Cuando tú no le digas eso a tu mente y tú digas, Dios se encargará de eso, y en qué eso va a terminar, allá Dios. Pero no dejes que tu espíritu vivificante, las emociones carnales, la dominen y te lleven a ti a ver la vida como tú la estás analizando y razonando. El postrer Adán es Cristo y fue hecho alma vivificante. Y aquí habla de un espíritu vivificante. Aquí está hablando de una naturaleza de poder y autoridad. No se cansa. En el 29, no se fatiga. Él da esfuerzo al que está cansado, y al que no tiene fuerza se la multiplica. En otras palabras, yo no soy como ustedes. No es que me he olvidado, no es que no estoy pendiente a tu problema, es que yo no trabajo en tiempo. Y tú cuentas 4 años con esta situación, 5 años con esta situación, 6 años tratando de comprar mi casa, no he podido. Ay, mira, no cuente que Dios no tiene tiempo. No analice que Dios no razona como nosotros. Mis pensamientos no son tus pensamientos ni mis caminos. Dile, como dice la Biblia, guarda silencio ante Jehová, espera en Él y Él hará. Sencillo. Tú eres el dueño que domina en todo, dice. Pues encárgate tú de lo que yo no entiendo. Porque la limitación de tu memoria no va a comprender la inmensidad del poder de Dios. Y cuando tú analizas humanamente, te sientes que el problema nunca va a terminar, que tú nunca vas a lograr lo que quieres, que esa situación nunca va a pasar, que esa situación ya tú no la puedes aguantar. Es que estás razonando en el modo humano. Espero en el Señor que en este día Él te dé fuerza y te multiplique la fuerza que tú no tienes, y te ponga a andar a partir de ahora en el Espíritu. ¿Para qué? Para que puedas ser más que vencedor por medio de Jesucristo. Tú no puedes seguir viviendo una vida analizando, razonando, contando días, contando problemas, contando angustia, contando tristeza, contando las tribulaciones, analizando el pasado, mirando y comprendiendo todo lo que en tu vida has vivido. Oye, deja que termine esa naturaleza en tu vida. Dale fin. Crucifícala, como dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. A partir de ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No me importa lo que esté pasando alrededor. Me importa un camino. Que se acaben los cuartos para pagar la casa. Cuando me saquen, Dios me dará otra. Así que estoy. Y así lo he vivido. Y él me decía que yo estaba loca. Cuando se acaben los cuartos y no haya para pagar y me saquen de esta casa, Dios me dará otra. Ahora, no quiere decir que usted va a ser irresponsable. Usted tiene que ser diligente. Y si usted es diligente y de repente vivió una situación que usted no esperaba, que se le presentó una enfermedad, una crisis de lo que sea, Dios lo va a sacar del problema.
Pero entonces como usted anda en modo natural, no en modo espiritual, usted se abruma por el problema y dice, mire, lo pone grandote. Y está poniendo, eso ofende a Dios. Porque Dios es tan grande y usted lo está mirando como que Él no puede. Con un disparate. Oye, creó el mundo y ahora tú vas a decir que el mundo va a gobernar a Dios. Dios creó el mundo y el mundo te va a gobernar, va a decir, el mundo me quiere gobernar. Pues este está mal. Es como usted con sus hijos. Y el carajito de 7 años quiere dominarlo. Y te dice, ¿qué tú te crees que tú eres? Y usted sabe con una seguridad de que ese carajito de que usted le limpió la nalga no lo puede gobernar usted. Así mismo verá Dios a nosotros en nuestra naturaleza humana. ¿Y qué es lo que este muchacho se pretende? Oye, se está muriendo porque no puede pagar la casa, pero es que yo soy capaz de sacar el dinero de donde no hay. Oye, se está muriendo por una situación, pero es que yo fui que lo creé. El problema es mío, yo haré con él lo que me dé la gana. Solamente tú tienes que confiar, orar y entregarle la situación a Dios. Pero cuando tú estés en el modo natural, razonando y mirando y calculando, oye, no te va a poder levantar de lo que eso te va a causar. Depresión, angustia. Por eso dice, yo doy fuerza al saber que Israel ya estaba cansado, ya estaba desanimado, ya estaba afligido. Y él le dijo, y multiplico la fuerza al que no tiene. En otras palabras, tú vas a seguir adelante. Tú vas a echar para adelante porque tú eres un ¿qué? Espíritu vivificante. ¿Qué tú eres? Espíritu vivificante. Y eso que te está matando hoy, mañana cobrará vida. Porque tiene un poder de vivificarte cada día. ¿Usted ha oído del morir y vivir? Sí. Que eso es una planta, usted cruza y se duerme, y se muere, y cuando usted ya pasa, ya vuelve y se levanta. Pasan las cosas de la vida. Hágate en el modo espiritual. Aconséjate en el modo espiritual. Deja de vivir en la forma natural en la que aprendiste. No deja de pensar de Dios como piensas tú, Dios no como tú. Para Dios no hay nada difícil. Simplemente tienes que confiar y creer. Añádele a tu fe virtud y a tu virtud conocimiento. Y al conocimiento añádele, dice la Biblia, dominio propio. En otras palabras, no te dejes dominar de la carne y de tu naturaleza pecaminosa. Allí está la naturaleza divina que Dios te la dio para que participe de ella a través de Cristo Jesús, el cual es espíritu vivificante dentro de ti. Ponte de pie. Padre, te damos gracias. Levanta tus manos al cielo y tú le vas a entregar tu condición. Y tú vas a decirle, Dios, el modo en el cual yo estaba viviendo cada día estaba confundida. Por eso es que me estoy sintiendo como estaba. Porque estoy dándole mente en lo natural y en lo carnal a todo lo que me está sucediendo. Y estoy viviendo una vida carnal en vez de una vida espiritual. Te pido por este pueblo, Padre. Cada uno de nosotros tenemos una condición diferente que domina a veces nuestra alma y nuestras emociones. La entregamos a ti en este momento y obedecemos tu palabra. Obedecemos tu palabra que hemos escuchado. Quita de mí, Señor, esa naturaleza corrupta, engañosa que quiere manejar mis días. Déjame vivir bajo la autoridad y el poder y el dominio del Espíritu vivificante, el cual tú pusiste en mí. Vivifica a cada uno de los que están con angustia y problemas. Vivifica a cada uno de los que están angustiados por condiciones de su vida diaria. Toda tristeza, todo desánimo, toda tribulación se va en el nombre de Jesús. Porque no hay poder que no pueda Dios vencer. Todo poder de las tinieblas que han puesto desánimo, angustia, que han quitado tu fe o tu ánimo para servirle a tu Dios y seguir adelante, se van en el nombre de Jesús. El conocimiento que Dios te ha añadido hoy te dé dominio propio. Que el conocimiento que Dios te trajo hoy te dé dominio propio. Para no dejarte gobernar por la carne de pecado que fue la que Cristo vino a matar en la cruz del Calvario. Ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Y el resto de tus días lo vivirás en la fe del Hijo de Dios. Vas a vencer el maligno. Vas a poder lograr lo que no crees que han podido lograr tus manos nunca. Lo vas a poder lograr. Porque ahora Dios te ha dado su naturaleza divina para que puedas tener
vida. No tendrás límite en lo que harás. No tendrás límite en lo que lograrás. No tendrás límite en lo que podrás hacer a través de Cristo Jesús. Porque tú eres ahora un espíritu vivificante, no un alma viviente. Las cosas viejas pasaron. He aquí ahora todas son hechas nuevas. Gracias, Padre. Tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos. La gracia y el poder tuyo sigan dándonos a nosotros sabiduría y revelación para vivir la vida de piedad a la cual tú nos has llamado en Cristo Jesús. Te lo ruego, Padre, que cada una de estas ovejas y aún las que no están, tú bendiga su destino y guíe sus pasos a la verdad. Y levante los ánimos caídos, le dé fuerza al cansado y multiplique la fuerza a tu pueblo para que venga a obedecerte y hacer tu voluntad.